corazón y va a producir algunas funciones, como lo es una barrera contra infecciones, también aporta lo que es la lubricación, cumple una función mecánica que es como la extensión del volumen, y tenemos que este pericardio va a estar compuesto de un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El seroso se divide en dos, es aquí donde vamos a encontrar el líquido. El seroso se divide en un pericardio parietal y en un pericardio visceral. El parietal es el que se encuentra, como su nombre lo dice, hacia la pared de lo que es el pericardio fibroso. Y el visceral es el que se encuentra en contacto con la víscera. Entre estos dos se va a formar un espacio que es como conocido como el espacio pericárdico, y en él vamos a encontrar que se encuentra el líquido pericárdico o también llamado como el líquido seroso. Tenemos que este aquí, en una cantidad normal, puede encontrarse desde 15 hasta 50 mililitros. En cuanto a las propiedades, también tenemos que importa mucho la propiedad elástica que tiene el pericardio, y esta aquí no es demasiado, o sea, son propiedades elásticas limitadas. Por eso tenemos que cuando va a haber o cuando hay una acumulación excesiva de líquido pericárdico, ya sea más de 100.000, puede generar estos efectos hemodinámicos como lo es un taponamiento cardíaco. Ya, siguiente diapositiva. Entonces tenemos, para que vayan entendiendo, que el taponamiento cardíaco es por el exceso líquido que hay en el pericardio y va a producir como una restricción en las cavidades del corazón. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que cuando el líquido pericárdico sobrepasa lo que son 50 mililitros, puede ser a causa de un derrame pericárdico. Este de aquí, su gravedad o la gravedad del taponamiento cardíaco va a depender de lo que es, de la cantidad de líquido, de la rapidez con la que se llena, o sea, ya sea aguda o subaguda, y la elasticidad que tiene el pericardio. Tenemos que esto de aquí va a determinar la función cardíaca, y esto aquí es lo que ocasiona el taponamiento cardíaco, que va a comprometer lo que es el llenado ventricular, es decir, compromete lo que es la diástole. Este de aquí puede ser, como ya lo dije, agudo, que es una acumulación rápida de fluidos, puede ser aproximadamente de 200 centímetros cúbicos, y también puede causarse esta forma aguda por algún trauma. Y el crónico es una acumulación que es un poco más lenta de fluidos, de 2000 centímetros cúbicos, y este de aquí puede darse por neoplasias, una pericarditis viral o el síndrome de Dreher. Tenemos que el derrame pericárdico aumenta la presión, va a comprimir las cavidades cardíacas, compromete lo que es el llenado cardíaco, y esto aquí provoca una restricción del llenado, lo que va, el cual esta restricción del llenado inicia por lo que son las cavidades derechas, porque sus presiones son un poco más bajas. Y entonces de esta manera va a aumentar lo que son la presión de las cámaras cardíacas, haciendo de esta manera que se aumente la presión venosa yugular. Por eso uno de sus síntomas es la ingurgitación de la vena yugular. Y también produce una congestión periférica, y también hay una caída de lo que es el gasto cardíaco. Por ende va a producir hipotensión. Y en cuanto a su clínica, tenemos que dos síntomas son los que ocasionan una hipotensión. ¿Ya? Y esto va a terminar activando lo que es el sistema simpático y el eje de renina-angiotensina-aldosterona como el mecanismo compensador. Entonces, como consecuencia, tenemos que disminuye en forma notable lo que es la presión de la disfunción intramural, el volumen diastólico del ventrículo izquierdo se acompaña a un descenso del volumen sistólico, hay la reducción de lo que es el volumen sistólico, y este aquí se va a compensar por lo que es un incremento del tono adrenérgico. Por eso, como síntoma, también podemos encontrar una taquicardia, un aumento de la fracción de eyección, y también esto de aquí es lo que nos ayuda a conservar lo que es el gasto cardíaco. Por eso es importante no dar betabloqueantes a este tipo de pacientes que tienen taponamiento cardíaco. Siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a la etiología, tenemos que su causa más frecuente es la idiopática, ahí se puede dar también por lo que son pericarditis,
estas aquí tienen un alto riesgo de taponamiento, como ya lo vimos. Puede ser la urémica, la neoplásica, también la tuberculosa, puede ser por un hemopericardio traumático o por una disección aórtica o una rotura cardíaca. Tenemos el neoplásico y traumático, mientras que el hemopericardio traumático puede estar lleno de líquido hemático. En cuanto a las manifestaciones, aquí hay una triada, se llama la triada de Beck. Aquí nos dan los síntomas como la hipotensión, aquí tenemos la hipotensión, los ruidos cardíacos apagados o hipofonéticos y también la ingurgitación de la vena yugular. Sin embargo, si se presenta de manera aguda o subaguda, hay diferentes o algunos síntomas, por decir, si se me presenta de una manera subaguda, o sea, de una manera más crónica, el cuerpo puede que se vaya adaptando y ya no presente manifestaciones clínicas. Sin embargo, si se presenta de una manera aguda, podemos generar o se puede generar un shock cardiogénico, hipotensión, frialdad distal, también cianosis periférica, haber un bajo gasto urinario. Esto de aquí, estos síntomas requieren una liberación de presión pericárdica urgente. Aquí podemos recurrir a lo que es la pericardiocentesis. Tenemos que su aparición es súbita y puede también presentar lo que es dolor torácico, disnea y taquitis. Como ya lo dije, la subaguda puede ser que no presente manifestaciones clínicas, por lo que el cuerpo se va a adaptar a la del gasto cardíaco. Y al momento de la inspiración se produce un deceso en la presión arterial sistólica. Siguiente. Tenemos que el diagnóstico se realiza basado en los hallazgos que encontramos en la clínica. Pueden ser en el examen físico, como ya mencioné, puede haber dolor torácico, también los síntomas de un síncope, presíncope, también por hipotensión. Y podemos encontrar, así como que el gol estándar es un ecocardiograma. En el ecocardiograma vamos a poder visualizar el derrame pericárdico, la evidencia de lo que es un colapso de las cámaras cardíacas. También va a haber una variación del flujo, una dilatación de la vena cava inferior. Sin embargo, si no podemos encontrar el ecocardiograma, también podemos hacer una RX de tórax, en la cual podemos encontrar una cardiomegalia como tienda de campaña. También en el EKG podemos encontrar como parecido a lo que podría ser media sinusal típico, que es una alternancia eléctrica, que aquí es una diferencia del voltaje en, en el segmento QRS. Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento, tenemos que aquí debemos de ver si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Vamos a encontrar, aquí podemos ver si aún se puede tratar con sueroterapia, que es administración intravenosa de líquido, ya sea sangre, plasma o solución salina, para aumentar la precarga, y disméticos ni vasodilatadores, porque pueden disminuir la precarga y pueden llevar a un shock. Y si el paciente está hemodinámicamente inestable, tenemos que tratarlo con una pericardiocentesis, que es la extracción del líquido que tenemos en el pericardio. Aquí se lo hace la subcostal. Esta técnica se la realiza con la aplicación de una aguja número de 18 en la pared delgada con una longitud de 20 centímetros. Y en el de ardicático, cuando ya el paciente no responde a lo que es la pericardiocentesis,
o también sea un cuadro de recidiva o haya un derrame de tipo purulento. Gracias. Ok. Lo importante no solo el esquema de tratamiento que mencionó esta niña, sino que también una identificación radiográfica donde tienen la forma de una botella, eh, como un galón. Se expande tanto por la cantidad de líquido que hay que da una forma de, no sé cómo le llaman, como una bota grande, gorda, y que provoca alteraciones electrocardiográficas, no solo radiográficas, sino electrocardiográficas importantes, en el cual una de ellas es la alternancia eléctrica, es decir, QRS tamaño normal, alternados con QRS que tiene un tamaño pequeño. La otra es que estén totalmente disminuidos de tamaño todos los complejos. QRS, extracción de líquido. Y cuando hacemos la extracción de líquido justamente para equilibrar las presiones, tenemos que estar enviando solución salina o cristaloides por el suelo, la extracción del líquido pericárdico, porque si no se colapsa también. Me toca darles a mí. Tengo que disculpar que no traje mi memory donde estaba todos los resúmenes. Entonces, vamos, como les dije a los que están rotando hoy día, a hablar o a terminar de hablar de las causas más frecuentes de hospitalización dentro de lo que es hospital, ¿no? Ya vimos hipertensión arterial en sus formas primarias y secundarias. Vimos hipertensión pulmonar, no hemos visto hasta ahora hipertensión pulmonar. Eh, Vimos insuficiencia cardíaca, que hay montones. Fibrilación auricular. Los que están rotando, todos han visto fibrilación auricular, con buenos y con malos resultados, porque hay pacientes que no resuelven la fibrilación, otros como el de hoy día, que por suerte con el tratamiento resolvió el problema. Eh, Otra cosa que vamos a comenzar a ver, a pesar de que ya no, realmente no le he visto actualmente, hace 2 años que no veo ningún tipo de fiebre reumática, que es la que nos interesa porque provoca trastornos a nivel de las válvulas, tanto mitroaórticas. Se ve bastante en Argentina estas enfermedades, a pesar del gran cuidado médico que hay allá. Pero bueno, vimos endocarditis, vimos pericarditis, ya vimos taponamiento cardíaco. Y ahora la más común de todas, que es la cardiopatía coronaria. ¿Qué es la cardiopatía coronaria? Clínicamente, cuando nosotros recibimos un paciente, vienen por un dolor de pecho, que puede ser como un peso, como un apretón, como una angustia, una desesperación, un no sé qué. Esas son las palabras que utilizan, ¿no? Y esto de aquí es lo más común que nosotros recibimos, pero tenemos pacientes diabéticos y esos pacientes diabéticos no tienen dolor por las causas que ustedes ya saben, por la muerte de las terminales nerviosas. Entonces, no tienen ningún tipo de sensación, no hay dolor. Y entonces nosotros, para poder pensar que estamos tratando un paciente con cardiopatía coronaria, siendo diabético, tenemos que pensar en los síntomas secundarios. ¿Cuáles son los síntomas secundarios? Disminución de capacidad funcional, disnea, puede estar cianótico,
puede haber provocado un edema agudo de pulmón, sudor frío, signos de braditismo, palpitaciones. Entonces, todas esas situaciones son las que acompañan generalmente a la cardiopatía coronaria. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, no solamente podemos esperar un paciente como una angina de pecho, como que fuera un paciente que tiene que mostrarnos dolor de pecho, un dolor de tórax opresivo, peso, eh, o los no característicos que son como una angustia, un pesantez, una sensación de un no sé qué. Entonces, esas situaciones son las que nosotros tenemos que aprender a verlas a nivel semiológico. Fisiopatológicamente, ¿qué es la cardiopatía coronaria? Las arterias coronarias son como pequeños tubos, los cuales en su parte interna, ¿sí? La adventicia, tienen ciertas producción de enzimas, como son enzimas de crecimiento, tienen óxido nítrico, tienen eh, ¿cuál óxido nítrico? Eh, vaya, no me acuerdo bien. Bueno, lo cierto es que existen una serie de, de hormonas y de enzimas que provocan la adventicia de todas las arterias, que provocan trastornos a su vez. Ahora, ¿qué es lo importante de la arteria coronaria? La arteria coronaria y casi todas las arterias del cuerpo, pero nos interesan las coronarias, el glóbulo blanco, específicamente el monocito, por efectos quimiotácticos, viene y engloba el éster de colesterol LDL. Este éster de colesterol LDL junto con el monocito forma la célula espumosa. Y estas células espumosas van y se pegan en los sitios de acodadura. Los sitios de acodadura son donde dan la vuelta, donde hay estrechez fisiológica. Entonces ahí van y se pegan las células espumosas que poco a poco se van uniendo y formando la placa aterosclerótica. Entonces, este efecto se llama quimiotaxis y va a provocar que haya un proceso obstructivo coronario que va evolucionando de forma paulatina. Esta evolución de forma paulatina hace que el proceso de la arteria vaya poco a poco provocando un proceso obstructivo. Este poco a poco que el proceso obstructivo va a ser conocido como la angina estable. La angina estable es una adaptación del corazón hacia este proceso obstructivo. Es decir, se va cerrando y entonces el corazón va disminuyendo su, sus necesidades orgánicas, su actividad la disminuye. Es decir, si yo antes caminaba eh, 500 metros sin agotarme, con el proceso obstructivo esos 500 metros van a agotarte y tú vas paulatinamente disminuyendo tu capacidad funcional. Eso es una angina estable. Si antes podías 500 metros, después vas a poder 300, después 100. Entonces, poco a poco, el organismo se va adaptando a esta deficiencia de producción energética provocada por el proceso obstructivo coronario. Esa es la parte fundamental de la angina estable. Es decir, es una adaptación del corazón hacia un proceso obstructivo. Eh, es una gran diferencia con la angina inestable, porque la angina inestable es un proceso obstructivo agudo. Eh, Podemos decir que la angina estable es un proceso crónico de adaptación. En cambio, la angina inestable, en ella ustedes tenemos ya nosotros el proceso obstructivo con la presencia de la placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica se inestabiliza. La inestabilización de la placa aterosclerótica significa que se rompió.
estas sustancias que tienen dentro entran en contacto con el fibrinógeno, este adhiere las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y forma el trombo. Y el trombo va a provocar como una vela, entra y sale. ¿Sí? Este trombo crece lo suficiente hasta provocar un proceso obstructivo coronario provocando un infarto. Por eso es que la angina inestable también es conocida como angina de preinfarto, ¿no? Entonces, pero el primer proceso es provocar un coágulo que va, de acuerdo a la corriente, o tapa la arteria o la deja pasar sin problema. Por esa misma razón, el dolor torácico o el dolor precordial es en actividad o en reposo, que eso de ahí contrarresta o es contrario al dolor de pecho provocado por la actividad en la angina estable. Entonces, la angina inestable es un proceso obstructivo coronario que se puede ocurrir tanto en la actividad como en el reposo, mientras que la angina estable solamente en actividad. Esa es la diferencia semiológica. Entonces, en base a este pequeño resumen que hemos hecho, vamos a decir que la cardiopatía coronaria es causada por la aterosclerosis. Esta enfermedad impide que el corazón reciba una sangre necesaria para sus funciones. Suele ser asintomática y puede prevenirse. Entonces, ¿qué es una cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias coronarias, es decir, las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco. La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos y células inflamatorias. Estos tres procesos provocan el estrechamiento o estenosis de las arterias coronarias. Este proceso empieza en las primeras décadas de vida, pero no se presenta síntomas hasta que la estenosis de la arteria coronaria se hace tan grave que causa un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio y sus necesidades. En este caso, se produce una isquemia miocárdica o angina de pecho estable, o una oclusión súbita por trombosis de la arteria, lo que provoca una falta de oxigenación miocárdica que da lugar a un síndrome coronario agudo, que puede ser una angina estable, inestable o a un infarto de miocardio. ¿Cuáles son las causas para la cardiopatía coronaria? La cardiopatía isquémica es una enfermedad que se puede prevenir de forma significativa si se conocen y se controlan sus factores de riesgo cardiovasculares. Los principales factores de riesgo son la edad avanzada, todos los que vamos envejeciendo, hemos estado delgados, hemos estado flacos, hemos estado delgados, estamos flacos, y bueno, esto va con los años acumulando colesterol y provocando las placas ateroscleróticas dentro de las arterias coronarias. Difícilmente un hombre de mi edad para allá no tenga algún proceso obstructivo coronario. Entonces, la edad avanzada se da más en los hombres, aunque la frecuencia de las mujeres es igual a partir de la menopausia. Eso tiene su explicación. Antes había un paradigma médico en el cual una mujer joven que menstrua era casi imposible que tuviera una cardiopatía coronaria peor que ese infante. Esto cambió. Actualmente seguimos siendo los hombres los que más nos infartamos, más tenemos cardiopatía coronaria, pero las mujeres ya comienzan a tener un nivel parecido al nuestro. Eso es entendible porque cuando las mujeres comienzan su vida no sexual, cuando se vuelven señoritas, comienzan a menstruar, ellas tienen una mayor cantidad de producción de estrógenos. Los estrógenos evitan la quimiotaxis, es decir, que el glóbulo, el monocito englobe al el colesterol LDL y forme la placa aterosclerótica. Ese es el porqué cuando una mujer comienza a menstruar hasta que llega la menopausia, es casi imposible que ella tenga
un problema de tipo coronario, ¿sí? Que eso cambia cuando ya llegan a menopausia, y en menopausia ya se eliminaron la producción hormonal y comienzan a tener tanto o más problemas que el hombre a nivel coronario. Eh, Actualmente las cifras se están igualando porque la mujer tiene los malos hábitos alimenticios igual que el hombre. Comida chatarra, alcohol. Las mujeres han llegado casi al mismo nivel que el hombre, por lo cual ya no tienen tanta protección por los estrógenos y bueno, comienzan a tener problemas coronarios a corta edad, ¿no? Mujeres de 30 años cuando antes era imposible que tengan un problema coronario, ya lo tienen. Entonces, lamentablemente eso es lo que les está pasando ahora. Los antecedentes de cardiopatía isquémica prematura en la familia. Nosotros, eh, todas nuestras enfermedades son generalmente genéticas o heredadas. Eh, por ejemplo, existen familias enteras que se infartan rápidamente y eso es debido a que dentro de su genética le falta la enzima que sirve para hacer este consumo rápido del colesterol. Entonces, ellos son productores de placa aterosclerótica y tienen, por más que estén delgados, haciendo ejercicio o tomando pastillas toda su vida, es una familia que tiene harta incidencia de infartos, ¿no? Existe un cardiólogo en nuestra ciudad que tiene ese problema, es un problema familiar, todos se han infartado y él todavía no, pero lleva 10 stent puestos. Entonces, imagínense, una persona que sabe lo que le va a pasar, que toma medicamentos para el colesterol, que anda suave, que tiene una dieta estricta y aún así lleva 10 stent colocados. Entonces, es un verdadero problema genético, ¿no? Los aumentos de las cifras de colesterol total, sobre todo el LDL, el LDL es el que se une al monocito y hace la placa aterosclerótica, ¿no? La disminución de los valores del colesterol HDL, o bueno, el colesterol HDL es el grande, el grueso, no se une a nada y se va por el torrente sanguíneo. Por eso se llama bueno, sencillamente porque no se pega a las arterias coronarias. Fumar es un factor de riesgo del 50% de todos los infartos que hay. El tabaco provoca, la nicotina provoca vasoespasmo, se cierra la arteria coronaria. Y a la vez el cierre de la arteria coronaria puede provocar un infarto, ¿no? Es un proceso irritativo, no es necesario que haya una placa de colesterol ahí. Así que lamentablemente el tabaco es el 50% de los infartos. La hipertensión arterial. Cuando yo tengo la placa aterosclerótica, ¿no? Tenemos aquí el tubo, que es la arteria, y aquí está la placa, ¿sí? Cuando yo tengo la arteria normal, con una presión normal, mi diámetro o mi luz arterial está dilatada como para pasar rápidamente la sangre. Pero cuando hay un proceso obstructivo coronario, por colesterol, el proceso hipertensivo cierra la arteria, aumentando el flujo sanguíneo, dándole mayor rapidez al flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo rápido se estrella con la placa aterosclerótica y la rompe. Y comienza las demostraciones de angina inestable, es decir, ruptura de placa, producción de coágulo. Entonces, eso de ahí es lo que va a comenzar cuando existe proceso hipertensivo. La hipertensión en un paciente que tiene placa aterosclerótica, generalmente la rompe la placa y comienza esta cascada isquémica, que es el nombre fisiopatológico de este problema. La diabetes mellitus por sí sola es una cardiopatía coronaria. Normalmente nosotros conocemos que la cardiopatía coronaria es una cardiopatía por aterosclerosis, ¿sí? O decir que las arterias coronarias se están llenando de placas ateroscleróticas y disminuyendo el calibre del vaso.
La diabetes es una enfermedad de avance progresivo, no se detiene. ¿Y qué es lo que hace la diabetes? Coge una proteína y se une a la glucosa, se llama proteína glucosa y va tapizando todas las arterias mucho más rápido que la placa aterosclerótica. Entonces el calibre del vaso se va disminuyendo en forma progresiva. ¿Cómo? Eh, la glucosa, es decir, al disminuir el flujo sanguíneo, lo primero que mata son las terminales nerviosas y provoca que no haya dolor de pecho ante las necesidades de mayor consumo de oxígeno o de nutrientes por el corazón. Por eso es que los diabéticos no sienten dolor, ¿no? Vuelvo a repetir, ellos por más que estén bien tratados, la diabetes es progresiva. La obesidad es también un factor importante por el colesterol y todo, pero hay personas que son obesas y no tienen colesterol, pero en cambio hacen el sobrepeso, la masa grasa que tiene que alimentar hace que el corazón trabaje más. Y al trabajar más, puede, ante un proceso obstructivo, provocar un problema coronario. El sedentarismo, nosotros necesitamos quemar colesterol, y eso es solo con ejercicio. Ya he presentado previamente una enfermedad que tiene más riesgos de los que no ha presentado. No entiendo. Los pacientes con múltiples factores de riesgo tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades obstructivas de las arterias coronarias y por lo tanto más posibilidad de angina o infarto. Además, en el llamado síndrome metabólico, es decir, asociación de obesidad, diabetes, aumento del colesterol e hipertensión arterial, los pacientes presentan más riesgo. La probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular o coronaria o de morirse el corazón se puede calcular por distintas puntuaciones o score, como el de Framingham. Tipos de cardiopatía isquémica. Tenemos los agudos como el infarto de miocardio y la angina inestable, y los crónicos como la angina estable. El infarto de miocardio es una enfermedad grave que ocurre como consecuencia de obstrucción de una arteria coronaria por un trombo. Eso ya lo vimos. Está la arteria coronaria, está la placa aterosclerótica. O fumó, hizo vasoespasmo, o hizo una crisis hipertensiva que rompió la placa aterosclerótica y se formó el trombo, ¿no? La consecuencia final es la muerte de un territorio que irriga la arteria obstruida. Por lo tanto, la gravedad de infarto de miocardio depende de la cantidad de músculo cardíaco que se pierde. El infarto suele ser un evento inesperado que se puede presentar en personas sanas, aunque generalmente es más frecuente en quienes tienen factores de riesgo y en enfermos que ya hayan padecido otra manifestación de cardiopatía isquémica. Acuérdense algo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un corazón que tiene normalmente tres arterias importantes. Tiene la arteria coronaria derecha y la coronaria izquierda. Y la coronaria izquierda se divide en dos arterias importantes, la descendente anterior y la circunfleja. Y la coronaria derecha sigue sola. Cuando nosotros tenemos un proceso obstructivo, puede ser en el tronco de todas estas coronarias, es decir, donde comienzan las arterias coronarias, o en sus bifurcaciones. En el caso de la coronaria izquierda, ella tiene un tronco de coronaria izquierda y después vienen y se dividen en circunflejo y descendente anterior. La coronaria derecha tiene el tronco, pero es una sola rama. Ahora, esta descendente anterior, a su vez, tiene diagonales y marginales, es decir, son ramas de la arteria descendente anterior que irrigan ciertas partes del corazón, como las sectales y la parte de la cara anterior cardíaca. Igual la cara lateral y la punta cardíaca. La coronaria derecha irriga el ventrículo derecho, nódulo sinusal, aurícula, nodo ventricular, nodo AB,
y parte del ventrículo, especialmente en su cara inferior, y punta cardíaca generalmente. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Nosotros electrocardiográficamente podemos ver la ubicación de un proceso coronario, solo por electro. Pero como vieron los que estuvieron rotando hoy día, un electro solo es el 50% de la verdad. Porque yo puedo tener un electro que es una desgracia y un eco que dice que no tiene nada. Y el gol estándar nuestro es la ecocardiografía. Si el ecocardiograma no tiene nada, podemos poner como trastorno de repolarización ventricular, es decir, un electro que tiene cualquier pendejada, pero que no significa nada, porque el ecocardiograma nos está diciendo lo contrario. ¿Qué es la parte importante del eco? El eco me va a dar dos valores o tres valores que yo tengo que tenerlos claros cuando reviso el resultado del eco. Uno, la hipoquinesia, es poco movimiento, es decir, la arteria está aquí y está tapándose por la arteriosclerosis. Recibe poco riego sanguíneo y el corazón que hacía esto ya hace esto mucho más lento. Entonces eso se llama hipoquinesia. No está muerto, no está obstruido, está hipoquinético, está recibiendo poco flujo. Cuando se tapa totalmente, la arteria coronaria recibe la aquinesia, ya no se mueve nada. Es decir, el corazón hace esto, pero como son varias partes del corazón, ¿no? El corazón está dividida por su riego sanguíneo en diferentes partes. Entonces, esa parte que no recibe riego sanguíneo se muere, no se mueve. Y al no moverse, ¿qué pasa? Hace esto. Se mueve un poquito, pero porque el resto está moviéndose. Pero este no contrae. Y al no contraer, provoca una disminución en la fracción de eyección o del volumen eyectado a nivel cardíaco. Igual que la hipoquinesia. La hipoquinesia menos, pero la aquinesia, si sin movimiento, totalmente provoca disminución de la fracción de eyección. Y la cinesia, que significa que es normal. Tiene buena cinesia ventricular, buen movimiento ventricular de todos los segmentos. Entonces, infarto akinético, sin movimiento. La zona del riego sanguíneo que se acaba de perder. Entonces, nosotros tenemos manifestaciones clínicas que tenemos que ver en un infarto. El infarto se manifiesta por un dolor de pecho de similares características a la angina, pero manteniendo durante más de 20 minutos y puede ser acompañado de fatiga, sudor frío, mareo o angustia. Se ha asociado con frecuencia a una sensación de gravedad, tanto por la percepción propia del enfermo como por las respuestas urgentes que habitualmente provoca en el entorno sanitario que lo atiende. Pero la ausencia de esta sensación no excluye su presencia. Puede ocurrir en reposo y no remite espontáneamente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo veo clínicamente un infarto? Nosotros podemos ver muchas formas de infarto. Y siempre va a depender de la tolerabilidad que ustedes tengan al dolor. No es lo mismo un tipo como nosotros que somos de oficina, que no estamos habituados al dolor, a un campesino que sigue golpeando, que, bueno, o a luchadores, cosas bonitas, tienen mayor tolerancia al dolor que nosotros. Pero en definitiva, el dolor cardiológico se manifiesta como un peso, una opresión, una sensación de garra, es una sensación de muerte, ¿sí? Que viene acompañada de disminución de capacidad funcional, sudoración fría, palpitaciones, angustia. Entonces, eso es lo básico, es lo normal, lo que siempre encontramos y generalmente ese dolor de pecho pasa de 20 a 30 minutos. Cuando un dolor de pecho pasa más de 20 o 30 minutos, tenemos que pensar que se trata de un infarto de miocardio. Peor si tiene un dolor como un peso o una opresión o una sensación de infarto, de muerte. Entonces, esa sería la parte clínica.
excepción hecha al diabético. El diabético no tiene dolor, pero tiene disminución de capacidad, tiene sudoración fría, tiene angustia, pero no tiene el dolor que experimenta el que no es diabético. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. Y hay personas que su tolerancia al dolor es tan grande que pueden estar infartadas y no tienen más que una pequeña molestia, como el paciente que nos tocó hoy día. Y le preguntamos de todo y el tipo tuvo solo una pequeña molestia. Tenía enzimas elevadas, tenía un fuerte infarto de cara inferior. Por eso es que la medicina no es como los parámetros que nos dicen los médicos, no, es la evolución diaria que nosotros vamos viendo a nuestros pacientes. La necrosis del territorio que se queda sin riego sanguíneo es progresiva, el daño se incrementa con el tiempo y una vez muere la porción de músculo cardíaco es imposible recuperar su función. Sin embargo, el daño sí se puede interrumpir si el miocardio vuelve a recibir sangre por medio de procedimientos que destapan la arteria bloqueada. ¿Qué es eso? Cuando nosotros tenemos un proceso obstructivo coronario, yo puedo hacer varias cosas como esquema de tratamiento. El primero es que venga yo y comience el esquema de tratamiento con utilización de vasodilatadores coronarios. Puede ser que el tapón, es decir, el coágulo que está tapando la arteria coronaria, al yo dilatar la arteria, permita el paso de sangre y provoque una disminución del proceso obstructivo coronario. Ese es uno. El segundo, ya lo tengo tapado y lo que utilizo es la estreptoquinasa, RTPA, y hay alguna uroquinasa. Entonces, eso se da una dosis adecuada y lisa el coágulo y vuelve al proceso de riego sanguíneo normal. Y la otra es que el paciente llegó y tengo el tiempo suficiente para llevarlo a cateterismo cardíaco, donde le hacen la angioplastia. Es decir, ¿qué es la angioplastia? Ustedes ya están en los hospitales rotando y le dicen, sí, le hicimos el cateterismo, una angioplastia. El cateterismo no es nada más que meterle el catéter. Se meten el catéter por la radial, bicipital, femoral, en arteria. Y por ahí, el catéter es un catéter 18, ¿sí? Que es grueso, le meten el catéter. El catéter tiene eh, una, eh, una abertura por donde nosotros metemos un hilo metálico que se mide en unas dimensiones que se llaman French, porque son sumamente delgados, hasta que llegan radiográficamente, se las puede ver por medio del arco en C, llegan hasta las arterias coronarias, ¿sí? Este hilo delgado, a su vez, tiene una abertura central, ¿no? O sea, es hueco el hilo este. Se conecta a la jeringuilla y mandamos, como que fuera pintura, es una sustancia iodada que se ve radiopaca cuando usamos las rayos X, y entonces vemos cómo se pinta el árbol coronario. Y donde no se pinta es el proceso obstructivo. Es decir, nosotros tenemos idea dónde está ubicado el proceso obstructivo por medio del electrocardiograma. Pero el que dice qué porción, qué tamaño, qué desgracia está ocurriendo en el músculo cardíaco es el cateterismo. Hay unos otros procesos en el cual no está totalmente tapada la arteria coronaria y podemos pasar este hilo fino, el cual en la punta tiene un resorte
que cuando se expande es bastante fuerte y abre la arteria coronaria. Eso se llama angioplastia. Entonces tenemos cateterismo y angioplastia. Uno, que es el definitivo, ¿no? Dos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en un infarto? Yo tengo, para determinar un infarto, eh, más o menos en laboratorio clínico, viéndonos al laboratorio clínico, un horario que es de 4 a 6 horas, en el cual el daño de los músculos cardíacos provoca salida de enzimas como las troponinas, y estas troponinas salen en cantidad después de 4 a 6 horas del proceso obstructivo coronario. Antes son normales. Es decir, generalmente de 4 a 6 horas para que comiencen a salir enzimas cardíacas y de acuerdo a eso ver el tamaño del infarto del músculo cardíaco. Ahora, cuando nosotros estamos tratando un infarto, tenemos a su vez un tiempo en el cual nosotros podemos recuperar el músculo cardíaco en más del 80%, que es hasta las 6 horas. Es decir, mientras más rápido yo hago, destapo la arteria, puedo recuperar todo. 1 hora, 2 horas. Va pasando el tiempo, va recuperando menos cantidad de infarto, de músculo cardíaco. Entonces, eso es hasta las 6 horas. Hasta las 12 horas podremos recuperar el 30% y no más. De ahí para adelante ya lo que está infartado está infartado. Y el infarto es muerte celular. Entonces, es fundamental que una persona esté sufriendo un infarto y llegue al hospital lo antes posible. Lo ideal es que reciba atención en el transcurso de la primera hora desde el inicio de los síntomas. Si esto no es posible, durante las horas siguientes el infarto deberá aplicarle tratamientos como la trombolisis, que es los fármacos administrados por vía intravenosa que disuelven el trombo, o realizar una angioplastia, que es la recanalización mecánica con catéter de la arteria obstruida. En ocasiones incluso puede precisar cirugía cardíaca urgente. Cuanto antes sea atendido el paciente, mayor es la posibilidad de evitar daños definitivos. ¿Cuáles son la angina de pecho estable? Es una manifestación de dolor recurrente en el tórax debido a una isquemia miocárdica. Quienes han sufrido la definen con términos de opresión, tirantez, quemazón, hinchazón. Se localiza en la zona del esternón, aunque puede irradiarse hacia la mandíbula, la garganta, el hombro, espalda, brazo, muñeca, y puede durar de entre 1 y 15 minutos. El dolor de la angina se desencadena tras el ejercicio físico o emocional y se alivia en pocos minutos con reposo o nitroglicerina sublingual. Suele empeorar en circunstancias como la anemia, la hipertensión no controlada y la fiebre. Además, el tiempo frío, el tabaquismo, la humedad o una comida copiosa puede incrementar la intensidad y la frecuencia de estos episodios anginosos. Ahora, les repito, el dolor cardíaco generalmente es un dolor precordial, ¿sí? Este dolor precordial es peso, opresión, tirantez, quemazón, una garra. Bueno, puede presentarse así o no. Otras veces se presenta como un dolor de espalda, como una puntada que te están metiendo, un dolor fuerte, que te están apretando el cuello, te están sacando muelas de la mandíbula, dolor opresivo en los dos hombros, en el bíceps, que se llama prensa bicipital, y en la muñeca. Y el dolor más común, el dolor epigástrico, que es el dolor de la cara inferior cardíaca. Entonces, epigástrico, esternal, eh, región torácica izquierda, cuello, mandíbula, hombros, bíceps y muñeca.
Esos son los sitios de irradiación de dolor o de la presencia del dolor solamente ahí. Y volvemos. Acuérdense que el infarto dura de 20 a 30 minutos, la angina estable, unos 15 minutos, de 10 a 15 minutos dura. Es un dolor que es debido al ejercicio, al estrés emocional, ¿sí? Yo generalmente las personas que sufren esto son personas adultas, ¿no? Cuando a veces converso con ellos les pregunto qué les pasa cuando tienen relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales se supone que es algo placentero, pero es un ejercicio físico y hay algunos que no toleran hacerlo porque comienza el dolor de pecho. Eso es súper grave. Significa que este tipo está cerca de infartarse. Entonces, volando a cateterismo cardíaco, solo con eso, sin necesidad de más pruebas, ¿no? Pero por nuestro medio, la orden que nosotros tenemos es todo paciente que va a cateterismo cardíaco, salvo que sea un infarto con enzimas cardíacas altas, todos tienen que llevar un eco. Cualquier angina tiene que llevar eco. Si no, no le hacen el cateterismo. Ahora, el diagnóstico. Se realiza fundamentalmente con la sospecha clínica del dolor de tórax, aunque no se descartan pruebas complementarias si se presentan otros síntomas atípicos. A los pacientes con sospecha de angina de pecho estable, además, se les suele hacer un electrocardiograma. La prueba de esfuerzo o ergometría es el examen más utilizado cuando hay dudas en el diagnóstico de isquemia miocárdica y también sirve para obtener información pronóstica de los pacientes con angina. El paciente realiza ejercicio continuo en cinta rodante o bicicleta ergométrica para valorar su respuesta clínica. El electrocardiograma durante el esfuerzo presenta alteraciones que sugieren isquemia miocárdica. Esta prueba no es valorable si hay alteraciones basales del electrocardiograma o el paciente está tomando determinado fármaco, como la digoxina. Evidentemente, tampoco se puede realizar una ergometría en pacientes que presentan algún problema locomotor que le impida caminar correctamente. En estos casos se hace prueba de estrés con fármacos como la dobutamina o de radioisótopos. Cuando, por ejemplo, hay pacientes que tienen amputadas las piernas, el pie, es que todo por diabéticos, ¿no? Entonces estamos con la sospecha clínica de que este señor tiene un problema coronario. Entonces se lo acuesta y se hace un eco basal. Una vez que se ha hecho el eco, agarran y le metemos dobutamina. La dobutamina es una droga cardiotónica que va a hacer que tenga mayor cantidad de fuerza, ¿no? Hace que el corazón se mueva más y más fuerte. Y esto, en el momento, es como hacer una ergometría, porque el corazón lo ponemos más rápido, con mayor acción. Cuando hay un proceso obstructivo coronario, en el eco se nota dónde se queda la hipoquinesia o la aquinesia. Entonces, ahí determinamos nosotros si este señor tiene una cardiopatía coronaria que está avanzando o no. Y eso en general lo hacemos generalmente en los diabéticos, ¿no? Un ecoestrés o pacientes que tienen trastornos de locomoción. Ahora, casi todo diabético es coronario, pero casi sin duda, el paciente que tiene años de diabetes es coronario, pero es un adagio médico, paciente diabético coronario hasta que se demuestre lo contrario. A ver, ¿qué más? La arteriografía coronaria o cateterismo, no. Es el método de referencia para el diagnóstico de la estrechez coronaria y además es útil en el caso de que sea necesario para el tratamiento de la misma con la dilatación por medio del stent. Dado que se trata de una prueba invasiva y moderadamente costosa, queda reservada a los resultados de las anteriores pruebas, es decir, eco o test de esfuerzo, que son concluyentes de enfermedad coronaria. Importante y con datos de mal pronóstico. También se utiliza en pacientes con síntomas atípicos para cuando las pruebas no invasivas no resulten concluyentes. ¿Qué es el stent? El stent es un resorte
como cualquier resorte que ustedes que lo tienen apretado, ¿no? Este resorte, cuando nosotros llegamos a Argentina en el 92, era, el stent no era medicado. Actualmente todos los stent son medicados. ¿Qué es esto de la medicación? El stent está embebido o contiene unas drogas que son bloqueantes cálcicos, que son dilatadores de la arteria coronaria. Entonces, mantienen dilatada la arteria coronaria. Antes, nosotros teníamos ese problema, no había stent medicado y los stent nosotros esperamos reestenosis, es decir, que se volvía a cerrar la arteria coronaria después de 3 a 6 meses. Si no se cerraba, a buena hora, pero generalmente los pacientes de cada 3 o 6 meses había que volverle a hacer un nuevo cateterismo. Eso fue un problema que fue poco a poco superado, ¿no? Bueno, pronóstico. El pronóstico es muy variable, ya que depende de la extensión de la enfermedad y de lo dañado que esté el músculo cardíaco. Hay enfermos que están controlados y que pueden presentar síntomas, mientras otros tienen una esperanza de vida corta. Los factores que más influyen en el pronóstico es el buen control de los factores de riesgo coronario. Tratamiento: los pacientes con angina de pecho deben vigilar los factores de riesgo cardiovasculares, seguir controles para prevenir la aparición de nuevos y corregirlos como se debe. Dejar el tabaco, vigilar la hipertensión, su diabetes también, una dieta baja en grasa y alcanzar el peso corporal ideal. Reducir el colesterol hasta tener un LDL menor de 70 miligramos. Cuando ustedes ven y que nosotros pedimos exámenes de laboratorio, viene el colesterol total, colesterol HDL, LDL, triglicéridos. Los triglicéridos a nosotros no nos importan hasta que pasan de 500. Cuando pasan de 500 hay la posibilidad de que pueda haber una pancreatitis. El colesterol total tampoco nos llama la atención, y lo único que a nosotros nos llama la atención es el colesterol HDL si está bajo, y si está alto, un aplauso, porque significa que está en el riego sanguíneo y no está tapando las arterias, y el LDL. El LDL tiene que estar menos de 70. Mientras más bajo esté el colesterol LDL, mejor. Significa que está en un buen esquema de tratamiento o médico o de ejercicios. Entonces, colesterol menor de 70 miligramos es lo ideal para mantener estable a un paciente con cardiopatía coronaria. En cuanto al tratamiento farmacológico, salvo casos de contraindicaciones, todos los pacientes con enfermedades coronarias deben tomar ácido acetil salicílico, la aspirina, en dosis bajas de 100 miligramos. También pacientes, actualmente utilizamos el triple esquema, que es el troque, el clopidogrel, con una dosis de ataque o inicial de 300 miligramos y después una dosis de mantenimiento de 75 miligramos diario. El tercer esquema es intrahospitalario, que es la enoxaparina, que vamos a tener, dependiendo del peso, en dosis antiagregante, que es 0,5 miligramos kilo peso. Otra más que utilizamos para la cardiopatía coronaria siempre es la atorvastatina. La atorvastatina va de 80 miligramos, dosis alta. El efecto de la atorvastatina, no, que es un hipocolesterolamiante, no es para bajar colesterol. Ya está hecha la placa. O sea, a mí no me interesa ya que vaya a reducir la placa. La reduce después de 2 o 3 años de tomar todos los días hipocolesterolamiante. No, el efecto de la atorvastatina es antiinflamatorio. La placa aterosclerótica provoca una reacción inflamatoria, que es la que va a provocar, hace una disfunción endotelial que provoca el mayor crecimiento del proceso obstructivo. La atorvastatina tiene un efecto antiinflamatorio ante esa placa aterosclerótica. Ese es el efecto. No me interesa el efecto para el colesterol, porque ya está hecha la placa. Ahí el tratamiento es cateterismo, angioplastia. Después de que tienen esos 4 bloques, esas 4
drogas que en bloque sean aspirina, clopidogrel, enoxaparina y atorvastatina. Vienen el resto de medicamentos, los cuales pueden ser vasodilatadores coronarios, como son la nitroglicerina, que está dada por el nitrato diisosorbide, en nuestro medio se llama Monovide, Medocor, son esos nombres comerciales, y se da en dosis de acuerdo a la presión arterial del paciente. Generalmente utilizamos dosis bajas de 10 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué la dosis baja? Porque los vasodilatadores coronarios también provocan vasodilatación cerebral, por lo cual provocan una fuerte cefalea. Entonces, el paciente deja de tomar el medicamento por la fuerte cefalea que les provoca. Entonces, la dosis baja es mejor tolerada, ¿no? Debe ser una cuestión genética nuestra, ¿no? Porque los argentinos que eran de ascendencia extranjera, o sea, italianos, alemanes, esos tipos tomaban como pastos y no les pasaba nada. Nosotros los mezclados con indios, todos, no he visto paciente que no tenga dolor de cabeza con esa droga. La segunda droga de elección son los betabloqueantes, que vamos a disminuir el consumo de oxígeno. Actualmente damos betabloqueantes para disminuir y damos los betabloqueantes cardioselectivos que dilatan la arteria aorta y por la ley de Frank-Starling, a mayor dilatación, mayor fuerza de contracción, mayor riesgo sanguíneo que avanzan las arterias coronarias. Entonces se está usando el betabloqueante cardioselectivo. Y por último, en pacientes que necesitan mayor protección, vamos a darles diltiazem, que es el bloqueante cálcico que actúa excelente con las arterias coronarias, que no tiene mayor efecto a nivel sistémico, pero a nivel coronario sí tiene una fuerte acción vasodilatador coronaria. Hay pacientes que no podemos darle casi nada. Le damos enalapril o sartán, dependiendo de la presión, muy bajas dosis, porque aunque sea eso, tiene un pequeño efecto coronario. Una vez que hemos terminado el esquema de tratamiento farmacológico, nos vamos ya al tratamiento invasivo. El tratamiento invasivo es el cateterismo y la angioplastia, una vez que hemos estabilizado a nuestro paciente. Cateterismo, angioplastia, y dependiendo de lo que salga de eso y de la cantidad de obstrucción y la cantidad de obstrucciones que haya, se va a cirugía cardiovascular con un bypass. Las arterias que se utilizan son la safena o la mamaria, que se extraen para poder hacer el bypass dentro de las arterias coronarias, dentro del músculo cardíaco, ¿no? Se hace. Entonces, con eso tenemos los esquemas de tratamiento de todo. Bypass para el paciente con enfermedad coronaria más difusa, cuando la angioplastia no es posible y sobre todo si existe mala función del ventrículo izquierdo, se realiza con apertura del tórax y anestesia general, circulación extraportoria. Bueno, hasta aquí la parte teórica. La parte práctica la vemos mañana. Mañana ya les doy electrocardiografía. Ya digo que me olvidé de traer mi memory. Pero espero que les haya quedado claro esto. Ya nos vamos a electro para que ustedes vean lo que es la electrocardiografía coronaria. Una pregunta. Ya chicos, entonces, hasta mañana. Vanessa. Dígame, doctor.